que debemos hacer durante el embarazo. Y aquí tenemos el contenido, vamos a hablar de la importancia. La doctora Naranjo nos habló muy bien de la vacunación en la mujer para que cuando llegue el embarazo ya llegue fortalecida con un esquema completo y solamente nosotros hacer las medidas terapéuticas adecuadas para obtener un objetivo fundamental en la obstetricia, que es que todo embarazo culmine con una madre sana y un niño sano. Las vacunas se definen como cualquier preparación destinada a generar inmunidad para una enfermedad a través de la estimulación de anticuerpos. Eso es claro, sencillo y que todos sabemos. Existen diferentes tipos de vacunas. Vacunas de virus vivos atenuados, vacunas de Clostridium, vacunas, y tenemos, como la doctora enfocó ahorita, limitado al embarazo, aquí tenemos una esfera de lo que son más de 20 vacunas que tenemos para diferentes enfermedades, que van desde el tétano, VPH, hepatitis A y B, H1N1, etc. Pero nos vamos a enfocar en las vacunas que debemos utilizar en el embarazo. Existen dos vacunas que se llaman la Gold Standard en el embarazo, que son, como la doctora Naranjo dijo, la TDPA y la influenza. Desde el año 1997, el CDC recomienda la vacunación contra influenza en todas las embarazadas. Aunque el periodo en el mundo donde existe más influenza es en el periodo de invierno, que corresponde a octubre, enero, diciembre, enero, y a veces se extiende un poquito más en algunas zonas, pero el embarazo tiene 9 meses y generalmente en algún mes de ella se va a tocar ese periodo. Y también hay países tropicales como el nuestro que no está muy bien definido en cada estación donde debe ocurrir. Y en el 2012 se estableció hasta el 2010, muchos de nosotros usábamos tétanos. Esa era la vacuna única que usábamos. Desde el 2012 en adelante se ha determinado que la vacuna ideal en la paciente embarazada es la TDAP. Como la doctora explicó, la pertussis es acelular porque cuando se usaba la no acelular se encontraban algunas reacciones no deseables como algunos tipos de encefalitis. Por eso esta es la fracción pura que es la celular. Y como ella bien explicaba, la TDAP, la T es mayúscula, en los niños la TDAP es toda en mayúsculas. Entonces, como dije ahorita, tenemos diferentes tipos de vacunas, inactivas, virus atenuados, toxoides, combinadas, de vectores recombinantes. No voy a entrar en detalle. ¿Qué tengo ahí? Y llegamos a que en la mujer las inmunizaciones deben ser ofrecidas en una visita que se llama preconcepcional. Antes de una paciente embarazada, que aquí no lo vemos, pero en algún caso lo logramos, la paciente, como la de alto riesgo, como se va a embarazar, tenemos que hacer una visita. Tenemos que hacer una visita preconcepcional en la cual nosotros le explicamos la importancia de la vacunación y las pacientes nos explican las vacunas que ella tiene puestas. Generalmente nosotros somos muy adheridos al PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunización, y por eso en el tiempo del COVID tuvimos una facilidad en la vacunación nacional, porque los esquemas nuestros de vacunación
son bastante efectivos. ¿Cuál es la finalidad de la vacunación durante el embarazo? Primero, evitar las complicaciones durante el embarazo y sobre todo, la más importante, es ofrecer una inmunidad a recién nacido por el paso de anticuerpos maternos. La vacunación durante el embarazo está indicada, obviamente, cuando los beneficios claramente sobrepasen los riesgos. Cuando no logramos esta consulta de preconcepción, en muchos casos tenemos que tomar estas decisiones cuando el embarazo comenzó. Incluir siempre el comité de expertos del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, y aquí está nuestra presidenta, la doctora Jenny García, incluye la inmunización como parte integral de la práctica. Debemos hablarle a la paciente claramente de las ventajas y desventajas que ofrecen las vacunas y discutir con ellas la administración de las mismas. Influenza, TDAP y que tenga la vacuna del VPH, como dice la doctora, antes del embarazo y actualmente, que vamos a hablar al final de ella, la vacuna del COVID, que ofrece también muchos beneficios. Quiero recalcar, aunque la doctora lo mencionó, nosotros como obstetra tenemos que forzar a la vacunación, porque cuando la paciente tiene la actitud de vacunarse y el médico también, es cerca del 90%. Pero cuando la paciente no quiere vacunarse y el médico sí, es casi un 75%. Pero si ninguno quiere, es menos del 10%. Y aunque la paciente quiera y el médico no quiera, es menos del 10%. O sea, que el rol de que la paciente se vacune depende mucho de los tetras. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Entonces, recalcamos, las dos vacunas gold estándar del embarazo son influenza y TDAP. Por eso me voy a detener un poquito a hablar de ellas. Como mencioné al principio, desde el fin del año 97, durante la pandemia del H1N1, se comenzó a hablar de la importancia de vacunar sobre la influenza, porque se encontraron algunos casos de abortos, muerte fetal, restricción de crecimiento, parto pretérmino en pacientes con influenza. Y se demostró que una dosis de influenza inactiva durante el embarazo confiere suficiente seroconversión materna y con ella una seroprotección. Mitigación de una enfermedad materna. La enfermedad materna en una embarazada, lo vamos a ver más adelante, el embarazo funciona como si la paciente tuviera una comorbilidad. Para el embarazo es lo mismo que una paciente adulta sea diabética, que una embarazada le dé la influenza. Es como una comorbilidad. Y esto obliga a que la paciente debe estar vacunada durante el embarazo. Disminuye el riesgo de complicaciones obstétricas derivadas de esta razón y por último, le infiere a recién nacido una mayor protección. Y como la doctora dijo anteriormente, los medicamentos para la influenza no están indicados en los primeros 6 meses de vida y no hay indicación de vacuna en los primeros 6 meses. La única forma de proteger a estos recién nacidos la tiene que dar los tetras con la vacuna de influenza. Miren aquí, los neonatos que tienen influenza tienen riesgo elevado de hospitalización. Entonces, los bebés de madres que recibieron vacuna de influenza durante el embarazo tienen casi un 50% menos posibilidades de tener influenza. Y un beneficio adicional para estos bebés, ya que las vacunas, como dije ahorita, y antivirales no están indicados en el periodo de 1 a 6 meses. Mira aquí en gráfica lo que mencionaba ahorita. Una paciente embarazada con influenza equivale a un riesgo de hospitalización igual que una mujer no embarazada
que tenga influenza, pero con alguna comorbilidad, ya sea hipertensión, diabetes. Estas pacientes adultas con comorbilidades deben ser manejadas, hospitalizadas. Lo mismo ocurre con las madres embarazadas de influenza. La TDAP, en nuestro país existe una creencia de que la vacuna se puede poner en cualquier momento y nosotros encontramos muchos pacientes con tétanos. Aquí ponemos tétanos, ponemos DT, que es tétano y difteria, y también ponemos la tétano, difteria y pertussis, otofrina, como debe ser. ¿Cuál es el mejor periodo para la administración de esta vacuna? Entre las 27 y 36 semanas. La época ideal es entre 28 y 30, pero usted puede ponerla todavía hasta las 36 semanas. ¿Qué implica esto? Que en el tercer trimestre van a pasar anticuerpos al bebé y la producción de anticuerpos en el niño va a ser mayor mientras a mayor edad gestacional se administra esta vacuna. Y básicamente más asociada a la pertussis, que es de las 3 enfermedades la más infectante y la que el niño tiene mayor riesgo de contaminación. Y como decía la doctora, la fuente de infección puede ser el marido, puede ser un hermanito que tenga la enfermedad o la nana que le esté cuidando. O sea que muchos pacientes en nuestro medio tienen sus nanas y la nana está tosiendo y nos infectan a los bebés. Pero si este bebé nace protegido contra esta enfermedad, obviamente la posibilidad de tener una mejor salud será mejor. La doctora mencionó también estas enfermedades virales, sarampión, rubeola, parotiditis, varicela. Estas enfermedades, por suerte para nosotros, en nuestro esquema de programa del PAI, las pacientes llegan vacunadas. Porque cuando no tienen estos esquemas de vacunación, tenemos muchos efectos nocivos. La rubeola, que es la más infectante, produce una enfermedad que se llama el síndrome de rubeola congénita. Y esta tiene el mayor riesgo de afectación en el periodo del primer trimestre. Y durante el primer trimestre, el mayor riesgo es en el primer mes. En el primer mes, la afectación fetal es un 62%. En el segundo mes, un 28%. Y a partir del tercer mes, un 9%. Después del cuarto mes, un 4%. Pero si a mayor temprana ocurre la enfermedad, los efectos van a ser mayores y van desde corioretinitis, retardo de crecimiento, retinopatía, defecto auditivo, calcificaciones cerebrales y retardo mental severo. O sea que van desde una corionitis leve hasta un retardo mental severo, lo cual produce muchos inconvenientes. La varicela, desde el punto de vista obstétrico, la varicela hay una afectación en el primer trimestre y que tiene un 20% de afectación. Pero el mayor riesgo de la varicela es cuando la varicela ocurre en el momento periparto. Una paciente que el rash apareció 4 días antes del parto real. Muchas veces nosotros, si podemos, logramos en algunas ocasiones uteroinhibir a la paciente para que nazca después del cuarto día, para que dé tiempo a que pasen anticuerpos al bebé y no desarrolle lo que se llama el síndrome de varicela neonatal, que como dijo la doctora, tiene una alta posibilidad de ingreso, una alta posibilidad de secuelas e incluso de muerte neonatal. Entonces los tetras tienen que estar claros en esta patología. La varicela neonatal, aunque no se ve frecuente, la vemos todavía. Otra enfermedad viral importante y que no está en el gold estándar, porque nuestras pacientes llegan vacunadas, es la hepatitis. No voy a hablar mucho, porque la doctora explicó muy bien. Una cosa importante, que la vacuna de la hepatitis se puede poner en el embarazo. ¿Cuándo?
cuando la paciente tiene riesgo. Una paciente le llega a ustedes que tiene una hepatitis, tiene el virus de la hepatitis negativa, que nosotros lo hacemos todos en la rutina del embarazo. El esposo es hepatitis B positivo. Ella tiene riesgo de hepatitis. Esta paciente requiere vacunación durante el embarazo, ya que la vacuna se puede poner. Por suerte para nosotros, nos llegan pocos casos de pacientes no vacunadas y lo que encontramos es pacientes que son portadoras del virus de la hepatitis B. Y como dijo la doctora, estas pacientes, cuando llegan al parto, tenemos que utilizar la inmunoglobulina al nacer y iniciar la vacunación, que la hepatitis comienza al segundo mes, a hacer la vacuna de la hepatitis inmediatamente al nacimiento. Inmunoglobulina e iniciar la vacuna inmediatamente. En los minutos finales, como bien nos queda el COVID-19, el COVID, ya nuestro Ministerio de Salud y junto con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia hicieron el consenso de que todas las mujeres embarazadas deben vacunarse contra el COVID-19. La paciente puede recibir una vacuna de COVID si no la tiene y puede también recibir un refuerzo. Hoy en día, el doctor Conde Gudero lo dijo en la asociación con preeclampsia, muchas pacientes nuestras tienen 3 dosis de vacuna de COVID hoy. Un grupo tiene 4. El gobierno dominicano hizo un estudio de investigación con el COVID y con 3 y 4 vacunas, y la tasa de infección posterior es menor y las secuelas por el COVID también son menores. Y el embarazo no escapa a ellas. Veremos más adelante. Un estudio publicado el año pasado, en noviembre del año pasado, en Brasil, comprobó que la inmunidad pasiva del COVID en recién nacido es real. No existe la contaminación del bebé no es vertical, la transmisión es horizontal. Un bebé se afecta de COVID porque la paciente tenga COVID, no sabe que tiene COVID, le está dando el seno, la relación madre-niño es muy estrecha en ese momento de nacimiento, entonces puede haber transmisión. Pero la administración de la vacuna va a disminuir, obviamente, que esa contaminación ocurra en el periodo neonatal. Aquí tenemos evidencia de que el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología recomienda que toda paciente mayores de 12 años, que son las que vamos a encontrar embarazadas, tengan en el momento del embarazo la vacuna puesta. Aquella paciente que no tiene la vacuna, debemos ofrecerle la vacuna del COVID. Y aquellas que tengan 2 esquemas, 2 dosis de vacuna, podemos ofrecerle la tercera dosis. Y la época recomendada para la vacuna del COVID es entre las 14 y 16 semanas. Siempre obviamos el primer trimestre porque no hay datos que avalen la inocuidad en este periodo. Hay pacientes que se han vacunado contra el COVID en el primer trimestre, no deben estar embarazadas y no se encontraron ningún efecto, pero tenemos que trabajar con la documentación que tenemos. Hasta el momento, en nuestro país se recomienda la vacuna, se está usando tanto la Sinovac, que es la China, como la Pfizer. En Estados Unidos está aprobada Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. ¿Qué vamos a encontrar como efectos adversos? Dolor articular, dolor en el área de la postura de la vacuna, el deltoide, y también vamos a encontrar cefaleas y febrículas. Estos son manifestaciones clínicas que responden muy bien al acetaminofén y las pacientes lo toleran muy bien. ¿Cuáles son los riesgos conocidos de contraer el COVID-19 durante el embarazo en una paciente no vacunada? Que aproximadamente 1 a 3 de cada 1000 embarazadas con COVID desarrollarán
una enfermedad grave con riesgo de muerte. Tienen 3 veces más posibilidades de estar en UCI. Tienen 2 a 3 veces más posibilidades de necesitar un soporte ventilatorio. Tienen riesgo leve de morir por el COVID y tienen un mayor riesgo de muerte fetal y de nacimiento prematuro. El embarazo, el COVID protege, el embarazo protege del COVID dependiendo de la edad gestacional. Mientras más edad gestacional tiene la madre, más severo es el COVID. O sea, ustedes verán que los COVID con 12, 14 semanas son COVID en su mayoría leves. Los COVID severos que ponen en riesgo la vida de la paciente son COVID entre 28, 30 y 32 semanas. Aquí hay muchos que han tenido experiencia con ese tipo de COVID. Los datos muestran que las mujeres embarazadas mayores tienen una propensión a mayor COVID, a mayor edad. No es lo mismo una paciente de 18 o 20 años que una de 40. Pero los datos estadísticos no son todavía en el COVID. Tenemos muchas cosas que aprender. Quiero finalmente destacar este slide. Los riesgos, ratificar lo que dije un poquito ahorita, un poquito más específico. El riesgo de COVID-19, mayor riesgo de infección que las no embarazadas, mayor riesgo de admisión en UCI, mayor riesgo de ventilación mecánica, mayor riesgo de prematuridad, mayor riesgo de pérdida de embarazo y mayor riesgo de infección del recién nacido. Y sobre todo, una alta mortalidad. Beneficio de la vacunación. Previene la infección hacia los demás, previene complicaciones severas, o sea que el COVID más leve, previene infección neonatal, anticuerpos en la leche materna y previene secuelas a largo plazo. Riesgo de la vacunación, reacción anafiláctica, que es muy rara, como dije ahorita, dolor en el sitio de punción, dolor articular, poco riesgo. Por eso decimos que debemos completar la vacunación. Finalmente, mi recomendación es influenza, no poner las vacunas juntas, nunca las pongan juntas. COVID, semana 14-16. Influenza, semana 20 y DTPA, semana 28 a 32. Con esto, si lo aplicamos bien, podemos cumplir el objetivo de la obstetricia y tener el embarazo que culmine con una madre sana y un niño sano. Muchas gracias.